Continuamos con más Sama Noticias. Nos vamos a meter en nuestra columna de política económica porque ya está junto a nosotros Gabriela Lirusi después de mucho tiempo, recuperada. Está aquí y es por eso que es un placer poder recibirla. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Todo bien, buenos días Sergio, buenos días audiencia. Diremos que estoy recuperada. Es una época complicada, ¿no? Con las alergias y todas las enfermedades. Efectivamente, además estoy como la economía. Bueno. Estoy como la economía. Mal. No, por favor, no, Gaby. Bueno, vamos a hablar del déficit comercial, ¿no? Primero preguntarte qué es el déficit comercial y después que hablemos por qué se ha acelerado y qué consecuencias tiene. Seguramente son consecuencias negativas. En realidad, el déficit comercial es la diferencia entre el dinero que entra por venta de productos, que son las exportaciones, y lo que nosotros necesitamos para financiar las importaciones. La Argentina tiene, ¿dónde se registra los movimientos de comercio? En un instrumento contable que se llama balanza de pagos, que a su vez tiene muchas cuentitas al interior en donde se registran los movimientos de las ventas y compras y ventas de productos, donde se registran las transferencias que hacen las multinacionales a sus casas matrices. Es decir, este movimiento es lo que muestra cuánto más ingresa de lo que nosotros necesitamos para comprar de insumos afuera. Nosotros hoy tenemos... Siempre tiene que ser positivo, digamos, o sería lo ideal. Sería lo ideal. Nosotros Perfecto. Hoy tenemos dos problemas. Nosotros tenemos un primer problema, que es el problema de la sequía que ha afectado al campo, que es el origen mayoritario de nuestro ingreso de divisas. ¿Por qué? Porque la Argentina se financia, o sea, las importaciones argentinas se financian con el dinero que entra de las exportaciones de los productos agrícolas. Y acá hay que diferenciar tres rubros. Un primer rubro, que son los volúmenes de productos agrícolas a granel, soja, trigo, cereales, oleaginosas a granel, y después las manufacturas, que sería un rubro industrial del sector secundario, que es las manufacturas de origen agropecuario y las manufacturas de origen industrial. El problema es que la sequía ha impactado fuertemente no solamente en la exportación o venta hacia el exterior de estos granos y cereales y oleaginosas, sino también ha impactado en las manufacturas de origen agropecuario. Entonces, bien, el problema es que ha habido una caída en los 5 primeros meses del año, ha habido una caída de más del 25% del ingreso de divisas en la Argentina. Gravísimo, ¿no? Gravísimo. Es gravísimo, ese es el término. Ahora, Gaby, ¿cómo veníamos en años anteriores en donde la situación era distinta? En donde, por ejemplo, la sequía no afectaba. ¿Estábamos con déficit comercial o podríamos decir que esa balanza de pago, no sé si es el término, creo que sí, estaba equilibrada? En realidad nosotros venimos, después del periodo de la pandemia y la guerra, nosotros hemos recuperado las ventas, los niveles de exportación al resto del mundo. El problema es que la sequía no solamente ha impactado por esto se hicieron esos programas con tipos de cambio especiales, un poco para incentivar que los exportadores liquidaran sus granos a fin de que entrara más cantidad de divisas que permitiera financiar las importaciones. Sirvió, digamos, en principio sirvió. No sé si de manera exitosa, pero... Por lo menos los dos primeros fueron exitosos. El problema del tercero es que el tipo de cambio, se produjo una corrida cambiaria en el dólar no oficial o en el dólar ilegal, y esa corrida cambiaria impactó fuertemente en la intención de los productores de liquidar sus granos. Bien, ¿sí? Te lo llevo al plano de, como se suele decir, las personas de a pie. No me gusta el término, ¿no? Pero cómo nos afecta en el día a día este tipo de situaciones o, de modificaciones en el déficit comercial. El problema del déficit comercial es que nosotros tenemos un problema de balanza de pagos. Por eso estamos enfrentando una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional. Alguna vez hablamos de que el Fondo Monetario solo atiende problemas de balanza de pagos, y el problema es que necesitamos divisas para enfrentar las importaciones. Casi todo nuestro sector industrial necesita divisas para importar insumos que son básicos.
Hablemos de droguería, hablemos de farmacia, hablemos de insumos médicos, hablemos de insumos para las industrias. Es decir, nuestros insumos básicos no los producimos la mayoría internamente, se importan. Entonces nosotros necesitamos los recursos que vienen de las exportaciones para poder financiar esas importaciones. ¿Y estamos tan lejos de poder tener una economía que incluya la producción de estos insumos básicos? Me fui muy lejos, Gaby, pero me parece que es una mirada que puede ser parte de la solución cuando se habla de nuestro país. En realidad el problema que nosotros tenemos es que no somos totalmente competitivos. El problema es que la economía argentina se ha ido cerrando a lo largo del tiempo, es decir, hay exportaciones que son solamente del sector primario y por lo tanto la diferencia, necesitamos exportar mucho de los granos para que ingresen divisas que nos cubren poco de nuestras importaciones. Es decir, habría o sería imprescindible darse o diseñar algún plano, alguna política pública que implique la protección de ciertos sectores con un plazo de tiempo marcado para poder lograr esa producción de esos insumos por parte de la economía argentina. Bien, en cuanto al tipo de cambio, ¿puede suceder algo con estos datos en las próximas horas? ¿Puede existir algún tipo de especulación? En realidad no estaría teniendo impacto el tipo de cambio, sobre todo porque estamos en el periodo de menor brecha del tipo de cambio blue. No hay una corrida, sino la diferencia entre el dólar oficial, o digamos un dólar mágico, y el dólar blue se ha achicado. Lo que ha aumentado sí mucho la brecha es con el dólar Qatar o con el dólar turismo, que es el dólar que se cobra la tarjeta más el 35% de anticipo de ganancias. Y entonces este problema del déficit comercial, la verdad que no impacta en el valor de la divisa, sobre todo porque nosotros tenemos un problema de reservas. Entonces, lo que está impactando más que nada es el tema de las reservas para pagar importaciones. Bien, y por último, esta es la columna de economía política. En términos políticos, hablando de negociaciones con el fondo, ¿este dato es influyente para que exista otra flexibilidad en lo que es el acuerdo? Sí, es influyente. A ver, de hecho, los factores exógenos, como son las sequías, sí afectan directamente a las economías. Entonces, el fondo está teniendo como alguna mirada un poco más benévola, teniendo en cuenta que es una sequía histórica y que es una sequía que no va a permitir recuperarse al campo argentino en los próximos 6 meses. Es decir, vamos a ir mejorando y vamos a ir aumentando los niveles de producción, pero de ninguna manera se piense que la próxima cosecha va a tener los volúmenes que históricamente ha manejado el campo argentino. Perfecto. Gaby, un placer como siempre. La esperamos en un próximo encuentro. Ojalá que mejor que la economía, ¿no? Ojalá que mejor. Ojalá que mucho mejor que la economía. Bueno, pero para mí es un gusto siempre estar acá. Muchas gracias.